A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, con gusto de poder compartir un nuevo programa, un nuevo episodio de este programa Esperanza de Vida. Como siempre, muy contento de saber que estamos llegando con la verdad de la palabra de Dios a tantos hogares, a tantos lugares donde nos escuchan, en la radio, en el grupo de WhatsApp, en las plataformas de Spotify. Y qué sabe, solo Dios sabe dónde estamos llegando realmente, porque hemos tenido alguna retroalimentación de países en que ni siquiera se habla español. Pero bueno, son las cosas que el Señor hace. Gloria a Dios por esto. Así que aquí estamos nuevamente. Hoy día vamos a hablar de un tema que hemos titulado Santos y Sacerdotes. ¿Qué significa esto? Bueno, quédese con nosotros, acompáñenos para que vea de qué estamos hablando, qué dice la Escritura sobre los santos y los sacerdotes, quiénes son estas personas. ¿Son los mismos sacerdotes que vemos, no sé, en la Iglesia Católica o en algún otro lado? Bueno, acompáñenos para ver qué dice la palabra de Dios, para saber quiénes son estas personas, por qué son santos y son sacerdotes para Dios, bueno, y todo lo que dice la palabra al respecto. Como siempre, los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto@esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar su opinión y principalmente para que nos pidan programas, para que nos digan qué temas les gustaría que desarrolláramos en los programas venideros. Y no es porque no tengamos idea, la verdad que tenemos una lista infinita. El Señor va poniendo diferentes temas, especialmente en la mente de mi hermano Jaime, que se encuentra aquí. Le voy a pasar el micrófono un momento más. De manera que temas hay, pero también nos interesa saber lo que ustedes quieren conocer, lo que ustedes quieren saber. Si tienen dudas, no se queden con la duda, escríbanos, cuéntenos y vamos a ponerlos en el programa lo antes que se pueda. Igualmente también los invitamos a que tengan una Biblia y lápiz y papel a mano para que nos acompañen en la lectura y vayan tomando nota también del programa. Bien, no me extiendo más, le pido al Señor que bendiga este programa, los bendiga a cada uno de ustedes que están escuchando, que toque sus corazones, sus mentes, sus almas, todo lo que sea relacionado con su persona, para que puedan aprender, para que puedan vestirse de la palabra del Señor y ustedes también puedan ser luz para otras personas. Hermano. Gracias, querido hermano. Hola y bienvenido nuevamente a su programa Esperanza de Vida. Comparto los sentimientos de mi hermano, estamos contentos de poder llegar hasta ustedes otra vez con un mensaje nuevo de la palabra de Dios. Y el mensaje, como ya lo nombró mi hermano, es ¿quiénes son los santos y sacerdotes que menciona la Biblia? Porque esto es bueno que sepan ustedes realmente a quién se está refiriendo cuando habla de santos y sacerdotes. Así que sean todos bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Bien, vamos a ir a una pausa y estamos de regreso con la lectura bíblica. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a comenzar a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 3, los versículos 4 y 5, que dicen: Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, versículo 14, dice la palabra: Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Vamos a seguir ahora en el libro de Josué, en el capítulo 3, los versículos 14 y 15 dicen: Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega.
Voy a continuar. Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y ahora vamos al libro de Job, capítulo 15, versículo 15, que dice, he aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Bien, vamos a seguir en el libro de los Salmos. En el Salmo 50, los versículos 3 al 6 dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Bien, vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 6, los versículos del 1 al 3 dicen, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bien, vamos a continuar en Zacarías, capítulo 14, los versículos 4 y 5, que para que se entienda tienen que ver con la profecía de cuando el Señor venga a reinar en el milenio. Está hablando de Jerusalén y las naciones. Y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Bien, vamos a cambiar la lectura ahora al Nuevo Testamento. Vamos a comenzar la lectura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, los versículos 23 y 24, que tienen que ver con un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice la palabra. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y vamos a continuar en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos del 1 al 3, que dicen, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos ahora a la carta a los Efesios, capítulo 1, los versículos 17 y 18, dicen, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en el capítulo 3, los versículos 17 y 18 dicen, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en el capítulo 4, siempre en Efesios, los versículos 11 y 12 dicen, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 16, en el capítulo 6, los versículos 16 al 18 dicen, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, vamos a seguir en Hebreos, en el capítulo 4, los versículos 12 y 13 dicen: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a continuar leyendo ahora en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 14 y 15, que dicen: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en el capítulo 2 de Primera de Pedro, los versículos 9 y 10 dicen: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, y vamos a terminar la lectura de hoy en el capítulo 5 de Apocalipsis, los versículos 9 y 10. Dicen: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios. Una vez más, esperamos que el Señor se digna dar su más rica bendición ante nuestros queridos amigos y hermanos a su santa palabra. Amén, hermanos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más tenemos un excelente programa como todos frente a nosotros. Cuando la Biblia habla de santos y sacerdotes, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿Usted le ha preguntado alguna vez a alguien? Cuando la Biblia, como los muchos pasajes, aquí hay muchos más, en que habla la vida de reyes y sacerdotes y de santos, ¿a quién se está refiriendo? ¿A los que murieron o a los que están vivos? Esa es una cosa. Y otra cosa, ¿a quiénes se refiere? ¿A todos o a algunos nada más? Son preguntas que debemos hacernos. Para su mayor claridad, quiero decirle, cuando Dios se apareció a Moisés en el monte de Sinaí, monte que no era llamado santo antes. No era llamado santo. Pero cuando Dios le llamó en una zarza ardiendo y Moisés fue para allá y Dios le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Antes no lo era. Él había pasado muchas veces con sus ovejas por ahí. ¿Y por qué ahora era tierra santa? Lisa y llanamente porque estaba allí la presencia de Dios. Mira qué interesante, ¿eh? Porque allí estaba la presencia de Dios
hizo santo todo el lugar, todo el monte. Antes no lo era, pero ahora sí. Por esto le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. ¿Quién hacía santo eso? La presencia bendita del Señor Jesús. Cuando Josué, antes de entrar a conquistar Jericó, en la tarde vio un soldado, un capitán con una espada desenvainada, y se acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres del bando contrario? Y él le dice, en nombre de Jehová he venido. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Quién lo hacía santo? La presencia de Dios otra vez. ¿Te das cuenta? Es decir, todo lo que Dios toca lo hace santo. Todo donde Él va es un lugar santo, porque está la presencia de Dios. Por ejemplo, en el templo de los judíos, allí el que entraba tenía que santificarse para poder entrar, porque estaba la presencia de Dios allí. ¿Me entiendes? ¿Qué hacía el lugar santo? La misma presencia de Dios. Es decir, llegamos a la conclusión con la lectura de la palabra de Dios, donde Dios habita, donde Dios pisa, donde Dios está, lo santifica. Entonces, cuando volvemos al Nuevo Testamento y leemos qué hace santo a los santos y sacerdotes, ninguna cosa más santa que la presencia de Dios. Cuando se nos habla en el Nuevo Testamento a los santos, no está hablando de personas que han muerto, o de Santo Tomás, o de San Pedro, o de San Pablo. No está hablando de ellos, por favor. No está hablando de ninguno que haya muerto en el pasado. Está hablando de quienes han nacido de nuevo, quienes han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, quienes le han rendido su vida y quienes le han aceptado en el corazón y han sido transformados por una regeneración que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Y nos mora el Espíritu Santo. ¿Quién nos hace santo? ¿El modo de vivir? No. ¿Quién nos hace santo? ¿El modo de hablar? No. La presencia de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Los cristianos hijos de Dios son llamados santos. Y quiero decirte una cosa, no somos beatificados, por si acaso, para llamarnos santos. No, aquí Dios nos llama santos, porque nos ve en Cristo. Cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos salva, cuando Él nos da la vida eterna, todo lo que le pasó al Señor Jesús nos pasa a nosotros. Dios nos ve muerto con Cristo, crucificado con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. Y nos da el Espíritu Santo para que nos venga a morar. Y el Espíritu Santo nos transforma en santos para Dios. Cuando tú encuentras la palabra santos, es que se refiere a los cristianos, los hijos de Dios. Pero también somos llamados sacerdotes. Sacerdotes para Dios, no para los hombres. Somos llamados sacerdotes para oficiar y ofrecer sacrificios de alabanza al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántas veces personas se nos acercan y nos dicen, sabe, tengo un tremendo problema, ¿podría orar a Dios, por favor, para que me ayude? Y nosotros hacemos el papel de sacerdotes y oramos en la presencia de Dios, sabiendo que Él nos escucha porque nos invita a entrar en la presencia de Dios. Somos bienaventurados por saber que Dios nos invita y quiere oír nuestra voz. Él quiere escuchar nuestra voz. Juntadme a mis santos
aquellos con quienes hice un pacto. ¿Qué pacto? El pacto de la cruz. Cuando Él murió por nuestros pecados, el Señor Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. Y somos llamados santos. Si se dieron cuenta, vuelvan a leer 1 Corintios 1, versículo 3, que dice: a llamados a ser santos con los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre del Señor. Se refiere a los cristianos verdaderos. ¿Qué hace santo a uno que Él perdona y lo salva? La presencia de Dios. Mira qué lindo, ¿eh? ¿Te das cuenta tú? Ahora usted podrá pensar, sí, pero mientras no están en el cielo no son santos. Para Dios sí ya lo somos. Porque si no fuera así, cuando oramos, Él no nos podría aceptar en su presencia. No te olvides que en el antiguo régimen de la ley era privilegio del sumo sacerdote una vez al año entrar a la presencia de Dios. Primero tenía que ofrecer un corderito por sus propios pecados y después tenía que echar con sangre para expiar al pueblo. Y era una vez al año. No en todo tiempo, dice Dios, que entre el sumo sacerdote para que no muera. Muchas personas murieron por mirar dentro del arca del pacto. No me olvido de David cuando llevaba el arca del pacto en una carreta nueva, que no fue la forma que Dios dijo que la transportara. Dios dijo que debía ser transportada por varas en los hombros de los sacerdotes, pero él la llevó en un carro nuevo y los bueyes tropezaron y el arca se movió como que iba a caer, y él la tomó así y miró adentro y cayó muerto ahí mismo. Mi amigo, con la santidad de Dios no se juega. Con la santidad de Dios nadie puede jugar, porque Él es un fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice Dios. Qué tremendo privilegio tenemos los cristianos de ser llamados santos por Dios. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 12, dice que así como es el Señor Jesús, así nos ve Dios. O sea, cuando Dios mira a sus hijos, los ve como el Señor Jesús. Si no fuera así, no podríamos entrar a su presencia cuando oramos. Y en Hebreos se nos dice que el Señor Jesús nos abrió un camino vivo y nuevo hasta donde está Dios. Por esto el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, cuando el Señor terminó la obra de la cruz, cuando Él murió y dijo: consumado es, todo está listo, todo está abierto, el camino está abierto de par en par, se abre la puerta de la gracia para salvar al más vil de los pecadores. Y es por esto que ahora, en cualquier momento, en cualquier instante, un cristiano puede entrar a la presencia de Dios, pensando esto, que jamás vamos a encontrar a Dios con un carácter distinto que Él tiene. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia nos declara que Dios no tiene sombra, ni variación, ni mudanza de nada. No es como nosotros. Y a veces nos achacamos por problemas, cambiamos el carácter cuando nos enojamos. Dios nunca hace esto. Él no tiene sombra, ni variación, ni mudanza. Siempre, mi hermano, cuando tú entres a la presencia de Dios, le vas a encontrar con una sonrisa, porque Él anhela escuchar nuestra voz. Qué precioso saber que Dios nos espera para que entremos a su presencia. Te pregunto, mi hermano, ¿cuántas veces estás orando en el día? ¿Es posible andar en comunión con Dios todo el día? Sí. Tú puedes andar en comunión todo el día con Dios. Mi querida hermana, tú barriendo, pelando las papas, haciendo las cosas del hogar, tú puedes orar con Dios y hablar con Él y estar en comunión con Dios. Estás en tu presencia. Tú, mi hermano, cuando sales al trabajo, te vas en el colectivo, en la micro, puedes ir orando en comunión con Dios. Y haciendo tu trabajo, igual lo puedes hacer. Se puede estar todo el día en comunión con Dios. Y este es un gran privilegio. Que Dios nos permita
que nos invite para que entremos al lugar santísimo, esto es algo que podemos decir incomprensible para la mente humana. ¿Por qué Dios nos llama santos? Porque en primer lugar ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nos ha justificado del pecado. Es decir, por el pecado estábamos condenados al infierno, pero Dios nos justificó, nos redimió, nos compró de donde Satanás nos tenía y nos rescató para Él. Y nos hizo nuevas criaturas. Estamos en un nuevo régimen de gracia, no de la ley, porque la ley te condena. La ley dice: maldito todo aquel que no permanece en las palabras que están escritas para cumplirlas. Nadie es capaz de cumplir los 10 mandamientos. Nadie. ¿Recuerdas cuando aquel joven rico fue donde el Señor Jesús y le preguntó: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos sabes: no hurte, honra a tu padre y a tu madre, no codicies. Y el joven muy altaneramente le dice: todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Bueno, él había caído en el mandamiento que no codiciarás, porque él era muy rico y muy codicioso. Y el Señor le dice: bien, anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Dios le metió el dedo en la llaga donde él no quería. Mi amigo, he conocido mucha gente religiosa que piensan que por lo que hacen Dios debería darles un lugar de privilegio en el cielo. Ni siquiera van a entrar al cielo. ¿Sabes por qué? Si tú nunca has tenido un encuentro personal con Cristo, si tú no tienes al Espíritu Santo morándote, tú no eres de Dios. Aunque te creas, aunque lo digas, aunque estés convencido en tu mente, estás equivocado. La Biblia declara en Romanos 8:9: si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La Biblia dice lo siguiente: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué claridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Amigo, el nuevo nacimiento, llamado regeneración, solo lo hace el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de aquel hombre maestro en Israel llamado Nicodemo? Él fue al Señor Jesús en la noche y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. El Señor le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al cielo. A lo que él le contesta: ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer? El Señor le dice: ¿no te he dicho esto yo? El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El agua es la palabra y el Espíritu es el Espíritu Santo, y le quiso decir: el que no nace, el que no es regenerado, no puede ver el reino de Dios. A lo que el Señor le dice: el viento sopla de donde quiere, tú escuchas sus sonidos, mas no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no sabes de dónde viene el viento ni para dónde va, ¿no es cierto? Solo ves el efecto. Cuando Cristo produce la regeneración en ti, yo no podría explicártela como la hace, pero que lo pasa, pasa. Yo no podría explicarte cómo Dios opera la regeneración en la vida tuya, como lo hizo en la vida mía, como lo hizo en la vida de mi hermano, pero pasa, amigos, y te cambia la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de reaccionar, y manda a vivir el Espíritu Santo a tu corazón
Y es el Espíritu Santo que te convence que sí, eres un hijo de Dios. Alguien me dirá, caballero, todos somos hijos de Dios. No, querida dama. Todos no somos hijos. Criaturas de Dios sí lo somos, pero no hijos. Hijo de Dios se llega a ser cuando tú te das cuenta que eres un pecador, cuando reconoces que cuando Cristo murió en la cruz, murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y tú entregándole tu vida y aceptándole en tu corazón, llegas a ser un hijo de Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12? A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio derecho de llamarse hijos de Dios, los que no son engendrados de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta, amigo? Necesitas nacer de nuevo si quieres ir al cielo. Necesitas la vida de Dios si quieres llegar al cielo. Necesitas la vida de Dios si quieres ser un santo. Siento mucha pena que la Iglesia Popular Católica nombra tantos santos que ni siquiera están en el cielo. Porque si ellos fueran hijos de Dios, habrían huido de allí donde están, porque allí no puede estar Dios. Mi amigo, los santos que los hombres beatifican no son santos, son criaturas de Dios, ni siquiera son hijos. Porque un hijo verdadero de Dios, de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerado y está en el catolicismo, habría huido de ahí, como han huido muchos hijos verdaderos de Dios que se encontraban allí. Mi amigo, nada en este mundo puede hacer un hijo de Dios para entrar al cielo. Solo la sangre de Jesucristo te puede limpiar de todos tus pecados y hacerte apto para el reino de Dios. ¿Te das cuenta entonces por qué Dios nos llama santos? No es porque nosotros haya algo, sino por lo que Él hizo en la cruz, por nosotros. Cuando Cristo salva, cuando perdona a alguien, cuando le manda el Espíritu Santo a vivir, esa persona es llamada santo. Y la palabra de Dios dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Seguramente tú conoces a muchos que están en una religión, quizás sean pastores, pero sabes que ellos viven en el pecado, sabes que el hombre tiene otra mujer. ¿Tú crees que ese es un santo? Por favor, en ninguna manera. Si Dios dice que el Señor conoce a los que son suyos y apártense de pecado todo el que invoca el nombre de Dios, es porque nosotros somos santos a los ojos de Dios. ¿Y qué pasa si un santo comete un pecado? ¿Qué pasa con él? Bueno, si él confiesa su pecado, vuelve la relación con Dios inmediatamente. Es por esto que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado, que si pecamos no dejar para la noche confesar los pecados, no, inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque el pecado corta la comunión con Dios. No te olvides que Dios es santo 3 veces y no puede tolerar el pecado. Y si somos santos, somos sacerdotes aptos para entrar a la presencia de Dios y adorarle. ¿Sabes tú que muchas personas religiosas han querido adorar a Dios, pero su adoración no pasa del techo? Porque Dios no puede oír a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores, pero a sus hijos sí. Somos invitados a entrar a la presencia de Dios. Qué lindo, ¿eh? Mi amigo, la santidad de Dios. Si fuera posible que viéramos la santidad de Dios con estos ojos, quedaríamos ciegos. En una oportunidad el Señor tomó Pedro, Juan y Jacobo y los subió al monte, a un monte. No sabemos qué monte fue. Y empezó a enseñarles allí, y la refulgencia de su vestido se hizo otra. Es decir, el Señor se manifestó en gloria allí. Y apareció Moisés y Elías
conversando con el Señor Jesús de su muerte en la cruz. Y Pedro, Juan y Jacobo, que estaban allí, tuvieron que agacharse la vista en tierra. Y Pedro se adelantó para decir: Señor, bueno que estemos aquí, hagamos una ramada para ti, otra para Elías y otra para Moisés, poniendo al Señor Jesús al mismo nivel de Elías y Moisés. Y vino una nube y los cubrió. Y quiero decirte que una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. No es Moisés, no es Elías. Y después, cuando Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, empieza a contar de esa experiencia que tuvo allí, dice: cuando nosotros estuvimos en el Monte Santo. ¿Qué Monte Santo? ¿Quién hizo santo el monte? La presencia divina del Señor Jesús. ¿Te das cuenta, amigo, que donde está la presencia de Dios es santo? Y si el Señor nos mora, los hijos de Dios somos llamados santos. Santos. No necesitamos ser beatificados por el Papa. Dios nos llama así. Dios nos llama a sus hijos. Dios nos llama a sacerdotes. Dios nos llama a santos. Mi amigo, el mundo religioso está lleno de liturgias. El mundo religioso está lleno de palabras no hirientes que a la gente no le gustan. Nunca he escuchado a un sacerdote hablar del pecado, del infierno, del lago de fuego. Siempre cosas bonitas, siempre cosas halagüeñas al oído del ser humano. Y esto es lo que hace la religión. La religión no te va a hablar del infierno, no te va a hablar del lago de fuego, no te va a hablar del gran trono blanco, no te va a hablar de la muerte de Cristo, que fue necesario que derramara su sangre allí para poder perdonarte. No te lo va a decir. Estos son los falsos profetas que han salido en el día de hoy. Pero los hijos de Dios verdadero somos llamados santos. En cualquier lugar invocan el nombre de Dios, son llamados santos con el respaldo y con la autoridad del cielo. ¿Eres tú un santo? Quizás alguien que no conoce al Señor me ofende con esa palabra. ¿Sabes? Si tú me dijeras a mí si soy santo, yo te diría que sí, por medio del Señor Jesús. Porque Él me ha perdonado, me ha salvado, me ha dado la vida eterna y tengo al Espíritu Santo de Dios morando en mi ser. Y es el Espíritu Santo que me hace santo. ¿Te das cuenta? Mi amigo, ¿qué diferencia hay entre la religión y los verdaderos hijos de Dios que componemos el cuerpo de Cristo? En que nosotros tenemos vida, en que nosotros somos un organismo, no una organización como la religión. La religión es una organización. Tiene presidente, vicepresidente, tesorero, tiene inspectores. En el cuerpo de Cristo no hay esto. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Un organismo. Algo que tiene vida de adentro hacia afuera. La religión quiere meter la vida de afuera hacia adentro. Es una imposibilidad. Por esto te pregunto, ¿tú estás perdonado? ¿Tú estás salvado? ¿Has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús? ¿Él ha borrado todos tus pecados por la sangre que Él derramó en la cruz? Quizás me dirás: mire, nunca he escuchado de esto, es primera vez. Bueno, te lo decimos. Mi amigo, si quieres ir al cielo, tienes que pasar por la cruz de Cristo primero. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que reconocer que eres un pecador, que necesitas el perdón de Dios, que tus pecados te han apartado de Dios, pero que Cristo ya murió por ti en la cruz, derramó su sangre que te puede limpiar de todos los pecados y darte la vida eterna y hacerte apto para el cielo. ¿No te gustaría ciertísimamente saber y tener esta seguridad? Dios llama santos a sus hijos. Dios llama sacerdote a sus hijos porque tenemos autoridad para entrar al lugar santísimo, alabar a Dios, rendirle homenaje, adorarle. Mi amigo, cuando oramos, estamos 100% seguros que entramos a la presencia de Dios y que Dios nos escucha.
No entramos duditativos. No entramos con dudas de si acaso nos va a oír o no. No, su oído siempre está presto para escucharnos, a menos que tengas un pecado, querido hermano. A menos que atesores algún pecado que Dios aborrece. Dios no te va a escuchar. ¿Sabes una cosa? En una casa, en una cocina, hay muchos instrumentos, elementos en que la dueña de casa ocupa, ¿no es cierto? Hay ollas, hay cucharas, cucharones, tazas, platos, vasos. Dime una cosa, si la dueña de casa va a ocupar una taza, ¿va a sacar una taza sucia o una taza limpia? No, me dirá usted siempre una taza limpia. Dios es igual. Cuando Dios usa un instrumento para su gloria, no va a usar un hermano que tiene mala costumbre o que tiene un pecado secreto. Nunca lo va a hacer. Pero a los que están limpios, a los que solamente aman a Dios, a los que viven al ojo de Dios, porque la vida cristiana tiene que vivirse al ojo de Dios. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada 7 días a la semana, cada 30 días al mes, cada 365 días al año. Esa es la vida cristiana. Una vida transparente que se vive al ojo de Dios. Por esto somos llamados santos y sacerdotes. Si tú no te incluyes porque realmente eres sincero y estás en una religión pero nunca has tenido la experiencia de haber pasado de muerte a vida, en este momento tú puedes pasar de muerte a vida. En este momento tú puedes tener la vida eterna. En este momento puedes ser el día inolvidable para ti, que has llegado a ser un hijo o una hija de Dios y puedes ser llamado santo por Dios. Linda experiencia. Olvídate de tu vida pasada, que Dios está dispuesto a borrar todo y a olvidar tu pecado. Va a deshacer tu pecado como una neblina. Nunca más van a aparecer. ¿Te gustaría vivir así? Con esta paz y tranquilidad. Puede ser, si en este momento le entregas tu vida al Señor, le confiesas tus pecados y crees de todo corazón que cuando Cristo murió, lo hizo en forma personal por ti. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi amigo, mi querido hermano, la santidad conviene a la casa de Dios. Bien, estamos terminando el programa ya. Interesante programa, hermano, porque el saber que uno es un santo, un sacerdote para Dios, lo hace mirar la vida de otra manera. No es sentirse superior, ni sentirse inferior, ni nada. Es simplemente decir, pucha, que me valora Dios. Y por lo tanto tengo que comportarme, ¿no es cierto?, ante Dios y ante los hombres de una manera acorde a lo que el Señor quiere y ve. Yo iba a hacer un comentario antes de decir que sabíamos la existencia de los santos en el cielo, pero ¿sabíamos la existencia de los santos en la tierra? Bueno, ahora la sabemos, ahora la sabemos. Que es muy distinto de los santos, como tú, que decía que han sido beatificados, esa cosa religiosa, el san no sé cuánto, que la gente va y le pone velita y... Bueno, esa es otra historia. Eso está más raya más en la idolatría que en otra cosa. Bueno, sabemos que el profeta era el que llevaba la palabra de Dios al hombre, y el sacerdote acerca al hombre a Dios. Esa es como la misión del sacerdote. La Escritura dice que somos sacerdocio santo y real sacerdocio. Como ya sabemos, porque te lo dijo, en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía un sacerdocio,
pero hoy día, lo dijo de otra manera, pero hoy día el pueblo de Dios es un sacerdocio. Es distinto tener un sacerdocio que ser un sacerdocio. El pueblo de Dios completo, toda la iglesia del Señor, de Jesucristo, es un sacerdocio. ¿Por qué? Porque como ya lo dijo usted muy claramente, porque cada creyente individual tiene el privilegio de llegar directamente a la presencia de Dios, no necesita intermediario. Chiste también escuchar a esas personas que van para pedirle al Señor y van vía el santito A y el B y la vuelta por no sé dónde, no entienden que tienen la posibilidad, bueno, obviamente porque no creen, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces quedan ahí, pues se quedan pegados y sus oraciones y sus rezos quedan ahí nomás, pues cuando van donde el santito tanto, el espíritu que habrá por ahí detrás de la estatua de yeso, ¿cómo se reirá? Pues? Bueno, estoy un poco mofándome el tema, pero es que me da como un poco de rabia también, hermano, una rabia, digamos, no me malentienda, no es que me enoje, pero es una molestia que me da de la gente. ¿Por qué insiste en no creerle a Dios, en ser porfiada? No, lo que Dios dice, no, lo que yo creo, que yo pienso que no. Y se pierde la bendición, se pierde la bendición, pues, hermano. Bueno, sabemos que desde el comienzo Dios quería que su pueblo Israel fuera un pueblo de sacerdotes, pero Israel le falló. Y bueno, eso permitió la bendición a nosotros los gentiles y por eso podemos estar donde estamos. Ahora, es importante entender que nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que mantener nuestra posición separada del mundo, hermano. No podemos vivir en el mundo y ser sacerdotes del Señor. Esto no significa aislados, porque el mundo necesita nuestra influencia y el testimonio nuestro. Pero no hay que permitir que el mundo nos contamine o cambie. En eso consiste. Los creyentes somos santos en el sentido de que somos llamados a separarnos del mundo para ser el pueblo de Dios. Y esto yo lo subrayaría, separación no es aislamiento, es el contacto sin contaminación. Nosotros podemos estar en el mundo, pero no tenemos por qué contaminarnos el mundo. Si hemos logrado entender qué es ser un sacerdote de Dios, bueno, el programa de hoy día ha sido un éxito. Y esperamos que muchos de nuestros hermanos lo entiendan y que puedan aquilatar y tomarle el peso a lo que significa ser un creyente, un verdadero hijo de Dios, que los hace santos y sacerdotes. Y como lo he dicho más de alguna oportunidad, si somos hijos de Dios, ¿entendemos lo que significa ser un hijo de Dios? Yo creo que no, a veces no lo logramos entender plenamente. Hijo de ese ser tan alto como el que no hay ningún otro, que creó todo lo que existe. ¿Qué mayor seguridad podríamos tener, hermano, que ser hijos de Dios? Y cuando vengan las tormentas, bueno, podemos pedirle, Señor, soy tu hijo, ayúdame a sortear esta tormenta. Y no tengo duda que el Señor nos va a ayudar. Bien, me despido una vez más muy contento de haber podido hacer este nuevo programa, pidiendo al Señor que bendiga a cada uno de nuestros oyentes en las plataformas que sea que escuchen el programa, que los bendiga a ellos, a su familia, a sus hogares, su trabajo. Si tienen alguna enfermedad, en su enfermedad, en lo que sea, que el Señor les brinde bendición y que ustedes puedan vivir también al Señor, saber que el Señor está siempre con ustedes, que está acompañándonos en todo, y esa vida poder también transmitirla a otros, que hoy tanta falta que le hace al mundo hoy día la palabra de Dios. Bien, no me alargo más, será hasta la próxima si Dios así lo quiere, hermano. Gracias, querido hermano. Bueno, dicho sea de paso que tenemos que entender que Dios no puede estar donde hay pecado. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y como dijo mi hermano, en verdad nosotros no tenemos que huir del mundo, sino no mezclarnos con el mundo. Porque Pedro dice que a la gente del mundo le parece cosa extraña que nosotros no vivamos como ellos. Y nos ultrajan. ¿Cuántos se han burlado de nosotros? Nos miran como bichos raros. Está bien, es que nosotros tenemos otra vida que ellos no conocen. Y por esto, como sacerdotes, intercedemos por ellos frente a Dios, como lo hacemos por nuestros queridos oyentes, para que lleguen a conocer al bendito Señor que tenemos nosotros. Bueno, nos despedimos una vez más agradecidos por su sintonía, esperando que ustedes compartan esta enseñanza con otros, con sus hermanos, si son hermanos, y con sus familiares, si no conocen al Señor. Será hasta una próxima. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.